En primer lugar, vamos a hablar de la estabilización inicial del recién nacido desde paritorio. Si se trata de una gestación a término, el recién nacido respira o llora y tiene buen tono, podríamos dejarlo piel con la madre. Si alguna de estas condiciones no se cumple, pasaríamos al recién nacido a la cuna térmica. Vamos a centrarnos ahora en el algoritmo de reanimación del prematuro por debajo de las 32 semanas. Si respira o llora y tiene actividad espontánea, es decir, tiene buen tono, podríamos considerar el pinzamiento tardío, exactamente igual que en el recién nacido a término. Si alguna de estas condiciones no se cumple, realizaríamos el pinzamiento inmediato y el recién nacido sería colocado en la cuna térmica. En primer lugar, deberemos mantener la temperatura. Para ello, de elección, si es posible, realizar el piel con la madre. Si no fuera posible, lo colocaríamos en la cuna térmica con toallas precalentadas y lo secaríamos a la vez que lo estimulamos. En caso de que el recién nacido sea extremadamente prematuro, por debajo de 28 semanas o tenga un bajo peso, consideraríamos la colocación de la bolsa térmica. Debemos mantener la vía aérea abierta. Para ello, emplearemos la posición neutra de la cabeza y nos fijaremos en si el recién nacido tiene secreciones. Si tiene secreciones, podremos utilizar una gasa y retirar las secreciones que visualicemos a nivel de la boca, y si no fuera posible, utilizaremos un aspirador que introduciremos por la boca, realizaremos la aspiración manual tantas veces como sea necesario. Una vez llegados a este punto, tendremos que evaluar la frecuencia cardíaca y la respiración. Hablaremos de evaluación positiva si la frecuencia cardíaca se encuentra por encima de 100 latidos por minuto y si la respiración es espontánea y adecuada. En este punto nos fijaremos en la edad gestacional. Si es un recién nacido por debajo de las 30 semanas de edad gestacional, aunque la evaluación haya sido positiva, directamente aplicaremos la CPAP. Podremos aplicarla a una FiO2 aire o a una FiO2 al 0,3. Emplearemos ese rango, desde 0,21 hasta 0,3. Si está por encima de las 30 semanas de edad gestacional y la evaluación ha sido positiva, lo podremos dejar a aire ambiente. En cambio, si la evaluación ha sido negativa o si a pesar de aplicar la CPAP no ha sido suficiente, pasaremos a la ventilación con presión positiva. En este punto, si a pesar de la ventilación adecuada con presión positiva el recién nacido continúa en una evaluación negativa, nos plantearemos ya la intubación desde paritorio. En este momento, si el recién nacido es prematuro, sobre todo por debajo de las 30 semanas de edad gestacional, ya nos plantearemos la administración de surfactante a través del tubo intratraqueal. Considerar también, aunque no aparezca en el algoritmo inicial, que durante las primeras 72 horas del recién nacido prematuro podrá ser necesario la colocación de un catéter de vía umbilical. Ahora vamos a tratar el tema del mantenimiento de la temperatura. Para ello vamos a explicar cómo se aplica la bolsa térmica, que como ya hemos visto dentro del algoritmo inicial ya aparecería contemplada para el recién nacido prematuro extremo o de muy bajo peso. En primer lugar, deberemos elegir el tamaño de la bolsa en función del peso del recién nacido. Tendremos desde un tamaño pequeño, pasando por un tamaño mediano, hasta un tamaño grande. Colocaremos la bolsa térmica sobre la cuna térmica, la abriremos. Todo esto lo realizaremos previamente a que el recién nacido haya nacido. Abriremos el velcro y, como vemos, las ventajas de esta bolsa es que va a ser una bolsa térmica que cubra todo el tronco del recién nacido. También incluye la capucha para cubrir la parte de la cabeza y, como vemos, en la parte central tiene una almohadilla sobre la cual se apoyará el recién nacido, que nos servirá para la estabilización y para una mejor apertura de las vías aéreas. Una vez tenemos colocada la bolsa térmica, deberemos esperar a que nos traigan al recién nacido. En ese momento colocaremos directamente al recién nacido sobre la bolsa térmica. Importante, no deberemos realizar el secado en estos casos. Se colocará dentro, nos aseguraremos de que todas las partes entren dentro de la bolsa. Realizaremos un sellado del velcro y resultará importante también ajustar la parte de la cabeza. Como vemos, la parte de la vía aérea siempre quedará despejada para poder hacer una reanimación en caso de ser necesario. Y ventajas: podremos abrir y cerrar el velcro para las intervenciones que sean necesarias. Por ejemplo, si vamos a realizar una canalización umbilical y necesitamos tener el cordón accesible, podremos hacer una pequeña apertura del velcro y dejar el cordón en la parte externa. Así como si queremos coger una vía, también podremos dejar la parte correspondiente
fuera. Deberemos monitorizar la temperatura hasta que el recién nacido llegue a la unidad de cuidados intensivos. Otra de las ventajas de que la bolsa sea transparente es que en todo momento podremos visualizar tanto el esfuerzo respiratorio del paciente como incluso el tono y valorar la coloración en todo momento. Ahora vamos a hablar acerca de la administración de surfactante. En primer lugar, conocer las indicaciones de la administración de surfactante, sobre todo tendremos que tener en mente el síndrome de dificultad respiratoria. Como hemos visto antes en nuestro algoritmo del prematuro en los primeros minutos de vida, si el recién nacido va a requerir intubación para estabilización en sala de partos o las primeras horas en la unidad de cuidados intensivos, y si sobre todo se trata de un prematuro por debajo de la semana 30, desde ese mismo momento nos plantearemos la administración de surfactante. También nos la plantearemos en casos de prematuros con síndrome de dificultad respiratoria que precisen CPAP con al menos 6 centímetros de agua y una FiO2 por encima o igual a 0,3. También hoy en día sí que hay algunas guías que recomiendan la administración de surfactante basándose en criterios ecográficos. Hay que tener en cuenta que será un tratamiento precoz y que será más eficaz cuanto más precoz lo hagamos. Otras de las indicaciones serán el síndrome de aspiración meconial y la hipertensión pulmonar persistente. En este caso vamos a hablar de la administración de surfactante mediante la técnica LISA o MIST, que nos permitirá mantener una ventilación no invasiva, una mejor distribución del surfactante, nos permitirá también que el recién nacido mantenga la respiración espontánea, no será necesario en este caso la intubación y tampoco la sedación, por lo tanto será una técnica mucho menos invasiva. En estos momentos, para realizar esta técnica necesitaremos un laringoscopio que lo elegiremos en función del peso del niño, elegiremos el número de pala, comprobaremos que funciona la luz, tendremos una jeringa precargada con el surfactante que debamos administrar, habremos calculado previamente la dosis según la indicación, y un catéter que emplearemos para la administración del surfactante. En primer lugar, este catéter tendrá la ventaja de poder curvarlo para conseguir el ángulo adecuado que nos permita una mejor introducción en las vías respiratorias. Habremos elegido ya el laringoscopio adecuado, hemos comprobado que tiene luz y la técnica será la misma que utilizaremos para la intubación. Introduciremos el laringoscopio hasta que tengamos visualizadas las cuerdas vocales. Una vez visualicemos las cuerdas vocales, con la otra mano cogeremos el catéter y lo introduciremos siempre de forma cóncava. El catéter atravesará las cuerdas vocales del recién nacido y justo cuando la marca negra haya desaparecido, deberemos mantener en todo momento el catéter fijado, retirar el laringoscopio y resultará interesante en este punto fijarnos a la altura que hemos dejado el catéter. Sobre todo nos fijaremos a la altura que lo hemos dejado en el labio superior. Intentaremos cerrar la boca del recién nacido, fijándonos siempre que el catéter está en la posición que toca, y conectaremos la jeringa precargada al extremo del catéter distal. Una vez colocado, volvemos a asegurarnos de que el catéter está donde toca y comenzamos la administración de surfactante. Se recomienda realizar una administración lenta de surfactante. Una vez completada toda la administración, podremos llenar el émbolo de aire y volver a introducir aire para asegurarnos de que toda la cantidad de surfactante le ha entrado al recién nacido. Desconectaremos la jeringuilla, sacaremos el catéter y comprobaremos la integridad del catéter. El tema que vamos a abordar ahora es la canalización de la vía umbilical. Podremos canalizar la vena o cualquiera de las dos arterias. La canalización de la vena umbilical es la vía de elección si tenemos que hacer una reanimación en sala de partos. Será también la vía de elección en el prematuro extremo hasta que podamos obtener la canalización de una vía venosa epicutánea, y a su vez también esta vena nos servirá para realizar exsanguinotransfusión en el caso de ser necesario. En cambio, la canalización de la arteria umbilical nos servirá en aquellos recién nacidos que precisen un acceso arterial central. En cuanto a la canalización de la vía umbilical, lo primero de todo será asegurar la posición del recién nacido. Esta técnica se puede hacer tanto en la cuna térmica como dentro de la incubadora si así lo precisa el recién nacido.
En este momento lo que tendremos que realizar es asegurarnos de que la técnica se realiza en condiciones asépticas. Para ello utilizaremos guantes estériles, bata estéril, gorro y mascarilla, una solución antiséptica alrededor de la zona umbilical y un campo estéril alrededor del ombligo. Antes de empezar a realizar estas indicaciones tenemos que elegir el número de catéter. Para ello, en función del peso, un peso por debajo del 1,5 kg nos indicará que hay que utilizar un catéter de 3,5 y si es un peso superior al 1,5 kg utilizaremos un catéter del número 5. Para saber la longitud de catéter que debemos introducir podremos utilizar cintas métricas, por ejemplo en el kit de canalización que estamos usando la cinta métrica ya viene incluida. Mediremos la distancia hombro-ombligo y en función de esa distancia nos iremos a la gráfica correspondiente en función de si lo que queremos canalizar es la arteria o la vena y nos dirá la gráfica la longitud que deberemos introducir. Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, nos prepararemos el campo estéril. Para ello aplicaremos un paño totalmente estéril por la parte de abajo del cordón umbilical y otro paño por la parte de encima del cordón umbilical. Además, en el kit de canalización que estamos empleando, utilizaremos otro paño foradado, el cual nos permitirá dejar el cordón justo en la parte central. Antes de realizar ningún procedimiento más, lo que debemos hacer es atar un cordonete alrededor de la base del cordón. Este cordonete no tendrá que estar ni muy apretado porque eso nos hará que después la vena o la arteria no nos refluya, ni tampoco tiene que estar muy flojo porque eso nos podría provocar una hemorragia. Una vez tenemos el cordonete asegurado, el recién nacido tendrá colocada su pinza, cogeremos un bisturí y nos aseguraremos de realizar un corte para que al menos se nos quede un muñón de medio centímetro o 1 centímetro. Identificaremos los vasos. Como vemos, el cordón umbilical se compone de una vena, que vemos que la luz es más ancha y vemos que la pared es más delgada, y dos arterias, que vemos que tienen una luz más pequeña y una pared más gruesa. Si la técnica la realizamos de forma solitaria, no tenemos otro acompañante, lo que haremos será, para mantener el cordón erecto y estable, nosotros podremos realizar una apertura de la vena, dejar los portas ahí fijos mientras hacemos el procedimiento. En cambio, si tenemos una persona que nos ayuda en el procedimiento, esa persona puede estar enfrente nuestra y nos puede ayudar a la hora de realizar la apertura de la luz. En este caso, lo que vamos a emplear es la canalización de la vena umbilical. En ocasiones, como por ejemplo en este kit, tenemos un dilatador por si fuera necesario realizar una pequeña dilatación de la luz o incluso quitar algún posible coágulo. Tenemos el catéter, que se encuentra de forma totalmente estéril, con una protección. Como vemos, este catéter es opaco y esto nos da unas propiedades antimicrobianas. Previamente a la introducción del catéter debemos heparinizarlo para asegurar que así la técnica se realiza de forma adecuada. Con unas pinzas nos ayudaremos para la introducción del catéter. Una vez tengamos el catéter, sabemos la longitud que debemos introducir, lo cogeremos bien con las pinzas y una vez localizada la vena con el cordón erecto, introduciremos el catéter hasta la longitud indicada anteriormente. Cuando pensamos que estamos en el punto que consideramos que es el óptimo, con una jeringuilla cargada con suero salino fisiológico, tendremos conectada a nuestro extremo, comprobaremos si refluye. Si refluye, nos indicará que estamos en el lugar correcto y lo que haremos es irrigar con un poco de suero salino fisiológico. Una vez realizado el procedimiento, podremos hacer una fijación temporal, realizar una radiografía o una ecografía para colocar que el catéter está en la posición adecuada.
Si vemos que el catéter está en la posición adecuada, ya podremos proceder a la fijación definitiva. Hay muchas formas de realizar esta fijación. Nosotros vamos a emplear una de ellas, pero se puede hacer de distintas formas. Con la misma seda que tenemos en el cordonete, haremos otro nudo. Una vez realizado el nudo, cogeremos un porta, fijaremos la seda y realizaremos otro nudo. Una vez tengamos realizado este nudo al aire, podremos soltar el porta y anudar el extremo al catéter.